Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este programa de Mirada Crítica. Hoy estamos el lunes 18 de enero de 2016. ¿Qué fin de semana? Aparte de tener mucho frío en la mayor parte del país, qué noticias desde dentro y desde fuera de nosotros, ¿no? Por supuesto, hoy quisiéramos tocar dos temas que, bueno, pues siempre los alargamos un poquito más, pero sí queremos continuar comentando el editorial del The New York Times, que habla de cosas muy interesantes y de las cuales nosotros podemos ir contextualizando, analizando, digamos, cada uno de los puntos que lo conforman. La semana pasada estuvimos hablando un poco de corrupción, de Ayotzinapa, por ejemplo, y del Chapo Guzmán, que son los tres puntos centrales. No más antes, déjenos comentar las elecciones en Colima el día de ayer, la primera de las tres elecciones que va a haber en el país y que marcan un rumbo muy pues fuerte, muy digamos, indicativo de lo que puede suceder en 2018. Por ejemplo, no deje de leer la columna de Ernesto Ledesma que está publicada en rompeviento.tv acerca de las elecciones precisamente en este año, en donde pues de ahí digamos, vamos a ver qué tantos pues, mesas, qué tantas sillas, qué tantos meseros, qué tanta infraestructura van a contar los partidos políticos para 2018. Imagínense con 13 gobernaturas ahí, y cada uno de estos gobernadores o gobernadoras pues dispone de toda una cantidad de recursos que van a favorecer no necesariamente a la población, eso ya hay que descartarlo, sino pues al partido de su preferencia. Hablando de esto, pues ya hablamos Manifabio Beltrones, ya estaba yo diciéndole don Beltrone, fue el primer ganador de de las 13 batallas que hay este año, que fue una elección extraordinaria, así calificada, porque habría que recordar que el TRIFE, el Tribunal Federal Electoral, había anulado el año pasado por intromisión del gobernador Mario Anguiano, que vía su secretario de Desarrollo Social, Rigoberto Salazar, pues le metió más dinero que nada. En fin, no son unas blancas palomitas ni uno ni otro. Por eso no nos vamos a detener mucho en las elecciones de Colima de ayer. Ganó José Ignacio Peralta del Partido Revolucionario Institucional, a Jorge Luis Preciado del Partido Acción Nacional. Allá en las elecciones pasadas se habían ganado por 503 votos sobre un padrón de más de 400,000 personas en Colima. Y hoy pues parece ser que, de acuerdo a los últimos conteos que hacen en el programa de conteo rápido precisamente, pues vence, parece ser que 43-39 o alguna cosa de estas. Insisto, no nos detenemos mucho porque créanme, y eso pues ojalá la lengua se me haga chicharrón, como dirían en términos coloquiales, hubiera dado lo mismo para la población. En términos de población me estoy refiriendo que hubiera ganado el del PRI o el del PAN o de cualquier otro partido, porque en estas estructuras pues es un mar de cochineros, es un mar de trampas. Pues ya vimos ahí, por ejemplo, casillas quemadas, casillas que no se abrieron, hubo hasta un baleado. Es decir, fue un duelo de mapacherías y no necesariamente una contienda electoral como tal. Lo que sí le surgía, porque precisamente el día de hoy vence el periodo del interino Ramón Pérez Díaz, que pues estuvo en el poder de Colima del 1 de noviembre de 2015 precisamente a este año, ¿sí? En otro tema, y aquí ya pasándonos a lo que tiene que ver con lo que hemos venido hablando desde el programa de la semana pasada, decíamos del editorial del The New York Times, estamos hablando de la evasión de la responsabilidad presidencial, así titularon su comentario este importantísimo periódico estadounidense, Casa Blanca con la corrupción, la fuga del Chapo Guzmán y Ayotzinapa. Oye, la semana pasada nos quedamos hablando de la columna de Roberto Samarripa en el periódico Reforma, que hizo un recuento el 28 de diciembre sobre varios presidentes y expresidentes que han sido procesados en Centroamérica. La semana pasada estuvimos hablando del caso de Panamá y ahí nos quedamos porque ya se nos fue el tiempo. Pero fíjense, también están otros países de los cuales sí que valdría la pena detenerse, aunque sea un poquito. Primero tenemos a colación el caso de El Salvador, donde está Francisco Flores. Él fue presidente de este país de 1999 a 2004. A él se le acusa de peculado, de enriquecimiento ilícito y desobediencia particulares. Actualmente purga un arresto domiciliario y hoy precisamente 18 inició el juicio allá en El Salvador en contra de este expresidente. Francisco Flores, hay que recordar, lucró, fíjense ustedes como las cosas no solo están aquí en México. Este señor lucró con donaciones para damnificados de terremotos que habían azotado al país, El Salvador, en 2001. El gobierno de Taiwán donó $15 millones, 5 de los cuales pasaron a su cuenta personal,
Y los otros 10, pues usted dirá, bueno, pues por lo menos 10 los repartió entre los damnificados. No, los otros 10 quedaron en las arcas del Partido Alianza Republicana Nacionalista, llamado Arena, que precisamente lo había llevado al poder. Y parte de ese dinero pues, fue utilizado para financiar la campaña presidencial de Antonio Saca, que precisamente fue sucesor de Flores. Y por supuesto, pues para enriquecerse los unos a los otros, como que tal pareciera que estuviéramos hablando de aquí del caso mexicano. Muy parecido, ¿no? Pues finalmente somos hermanos centroamericanos. Otro caso que ya hemos comentado aquí varias veces en el programa es el de Guatemala. Este general Otto Pérez, que también fue juzgado en funciones, ahí también tuvo a la vicepresidenta y varias personas que, pues, mediante una compleja operación internacional comandada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, se investigaron las operaciones financieras del gobierno de Otto Pérez y descubrieron redes de corrupción. Insisto, ahorita no estoy hablando de México, sino de Guatemala, en aduanas, en políticas sociales y en servicios públicos, todos ellos encabezados desde la oficina de la presidencia. Ahí, pues, en Guatemala, ya desde el pasado mes de septiembre, Otto Pérez fue desaforado por el Congreso guatemalteco y tuvo que dimitir para enfrentar acusaciones y dormir en la cárcel junto con otros de sus colaboradores. Y no ha pasado nada en Guatemala que no haya sido excepcional, a lo que no, digamos, los colegas y los compañeros y compañeras guatemaltecos no estén acostumbrados desde que afortunadamente terminó la guerra civil en este país hermano. Otro país del que finalmente se dice que es la Suiza centroamericana, la Suiza americana, que es Costa Rica, de la cual se habla que no tiene ejército, pero que sí tiene una policía importante, pues ahí también sucedieron cosas. Miguel Ángel Rodríguez, que gobernó Costa Rica de 1998 a 2002, se le acusó de ganar las elecciones presidenciales a fines del siglo pasado con dinero ilícito proporcionado, pues imagínense ustedes, hay hasta gente de México, hay empresarios y políticos mexicanos, entre ellos Carlos Jan González, que parece ser que le metió muchísimo dinero a este país, pues para, ya sabemos, ahí lo que en México no se conoce, y subrayo el no, si no habría que preguntarle a Virgilio Andrade, que no se conoce el conflicto de intereses. En este presidente para 2004, 2 años después de que dejó el poder, pues le estallaron acusaciones de haber recibido nada más la friolera cantidad de $800,000 estadounidenses de la empresa francesa Alcatel, a cambio pues, de una licitación pública de telefonía celular durante su gestión presidencial. ¿Le suena algo como que pudo haber sucedido aquí en México? No vayan ustedes a pensar, por favor, en el Estado de México, ni en Veracruz, ni en Tabasco, ni en Chiapas. No, por favor, esto sucedió en Costa Rica. Este presidente, como diría Samarripa, llegó sucio a la presidencia y terminó peor. Este fue juzgado en su país precisamente por sus ilícitos. Y aquí, al respecto, escribe Samarripa, y lo voy a citar textualmente: ninguna de esas naciones se ha colapsado por castigar a presidentes o expresidentes. En todos los casos, las instituciones nacionales respondieron. La prensa lideró las revelaciones y las sociedades fueron vigilantes de los casos. En el 2015 que fenece, recordemos que esto lo escribió el 28 de diciembre, 3 expresidentes centroamericanos han sido juzgados, 2 encarcelados y 1 al que le aguardan las rejas. Y aquí en México, pues la corrupción sigue para adelante, a no ser que de algunos otros países pues nos lleguen algunas noticias, por ejemplo, pues desde Cataluña, es decir, desde Barcelona, España. Ahí tenemos un caso muy importante de Humberto Moreira, por supuesto, del que vamos a hablar un poquito más adelante, pero ahorita déjenme detener nada más en algunas reflexiones que nosotros deberíamos hacer. Por ejemplo, estamos hablando de gobernadores y de exgobernadores, pero esto se da prácticamente en todos los niveles. Por ejemplo, ¿qué me dicen de los círculos secundarios, terciarios o inclusive de las propias comunidades en donde pues ya normalizamos y prácticamente solo pensamos en ver ciertas oportunidades de nosotros también entrarle a la corrupción? Pues como dirían aquí en México, el que no tranza no avanza. Aquí, por ejemplo, dos casos. Uno, la muy buena suerte de algunos familiares de ciertos políticos en la asignación de multimillonarios contratos para la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Hay una empresa, a ver si lo pronuncio bien, no sé si se llama Tracotransa o Tracotamsa. Esta empresa, Tracotamsa,
ganó un contrato de 705 millones de pesos para construir los caminos provisionales de acceso al terreno de la nueva terminal. Su dueño es el tamaulipeco Rolando Cantú Barragán. Él es hermano del exalcalde priista de Reynosa, Serapio Cantú Barragán, y ambos son primos. A ver si les suena a ustedes este nombre: Juan Armando Hinojosa Cantú, que es el mismo del grupo IGA. Aunque, como dirían en la columna del Templo Mayor de Reforma, pues seguramente es casualidad de que sean primos. Hay otro caso, por ejemplo, este es el ejemplo B que queríamos darle, que es un contrato por 567 millones de pesos. Este fue ganado por un consorcio que incluye a Calzada Construcciones y Dragados del Sureste. Este grupo se llama IXA y su dueño es Alejandro Calzada Prats, que casualmente es hijo del exdiputado federal priista y dirigente del PRI en Villahermosa, Feliciano Calzada Patrón. Terrible, ¿no? Ayer en su columna de Reforma también Juan Pardiñas pues nos da datos muy reveladores que de verdad nos deberían hacer pensar cómo está funcionando el sistema de justicia aquí en México, en este caso de los que se supone que gobiernan al país para que nos vaya mejor como sociedad y que supuestamente tengamos pactos civilizados y no nos robemos los unos a los otros. ¿Será que el sistema legislativo lo permite aquí en México? Vamos a una pausa y comentamos algunos datos para ver si es así o no es así.
El violinista David Garrett con Invierno de las 4 estaciones de Vivaldi, una de las, me parece que una de las partes más hermosas. Bueno, toda la música de Vivaldi es muy bonita, ¿no? Un poco que nos alivie de tantas cosas negativas que comentamos aquí en el programa, pero que hay que verlas, hay que reflexionarlas, hay que decirlas, para que al menos tengamos un grado de concienciación, de sensibilización en dónde estamos parados y ver si de una vez ya pues, nos dejan de manipular con esto de Kate del Castillo, con goles, con muchas cosas que sabemos que desafortunadamente el gobierno mexicano, los gobiernos en general, pues manipulan a sus poblaciones para tenerlas ahí contentitas y mientras pues ellos y ellas se siguen llenando los bolsillos. Estábamos comentando entonces, bueno, hoy voy a empezar a comentar una columna de Juan Pardiñas, que fíjense, hablando de la impunidad o por qué el sistema legislativo en México, pues Pardiñas dice que es una mentira ese dicho que tenemos un sistema muy avanzado, que en el papel está muy bien, pero que ya en la práctica no se cumple. Y nos da datos estremecedores. Por ejemplo, en 25 estados de la República se puede salir bajo fianza por enriquecimiento ilícito. En Jalisco, la sanción por abuso de autoridad es de 2 semanas de salarios mínimos. En Nayarit, los delitos de concusión, es decir, yo lo tengo que buscar en el diccionario, que es cuando un funcionario exige pagar una contribución determinada o cobrar más por las funciones que realiza, y también por peculado, en Nayarit esto prescribe solamente en 1 año. En 15 estados de la República, el enriquecimiento ilícito prescribe en 3 años. En 8 estados, el delito de tráfico de influencias prescribe en 3 años. Es decir, con estos datos legislativos, pues ¿quién no va a robar, no? Obviamente por la gente que no tiene escrúpulos, como dirían por ahí, que carecen de ética o que sus códigos son muy diferentes, pues le entran estas cosas, ¿no? Y da cifras comparativas con otros países, Pardiñas. Por ejemplo, en Hong Kong, el Ministerio Público encargado de luchar contra la corrupción tiene un presupuesto anual de 2,000 millones de pesos. En Singapur, más de 400 millones de pesos. En México, la Unidad Especializada de Investigación en Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la PGR, apenas en 2015 recibió 26 millones de pesos. Con lo cual, por cada peso que se destinan en México para este tipo de delitos, en Hong Kong se gastan 75, es decir, en todo lo destinado al combate a la corrupción. Desde 1998, la Auditoría Superior de la Federación, este es otro dato súper impresionante, ha presentado 444 denuncias con indicios de malos manejos de recursos públicos, de los que la PGR tiene pendientes de resolver. Fíjense, hablamos de 444, tiene pendientes de resolver 421 casos. Por eso, la crítica que se le hace a la Auditoría Superior de la Federación, que pues esta se maneja básicamente en el Congreso mexicano, es que nos hace más transparentes, nos hace más claros, nos hace más cínicos inclusive, pero nos mantiene en la misma impunidad con la que hemos vivido, pues ya, bueno, yo desde que tengo uso de razón, ¿no? De acuerdo al portal de transparencia, la Oficina de la Procuraduría General de la República, encargada de atender este rezago, tiene la gran cantidad de 12 empleados. Imagínense, 12 empleados para la corrupción que tenemos aquí en México, ¿no? Entonces, pues aquí uno podría decir, si hubiera realmente voluntad política para enfrentar la corrupción, pues esto se cambiaría. Por ejemplo, también después del escándalo de la Casa de Malinalco, Luis Videgaray ya hubiera renunciado a su cargo de secretario de Hacienda, Enrique Peña Nieto hubiera puesto ahora sí que hubiera dejado la presidencia pues a un encargado, o no sé, por lo menos una comisión independiente, no de un subordinado, que llevara a cabo una investigación de lo que sucedió, por ejemplo, con la Casa Blanca. Así que no tenemos leyes, no hay instituciones y menos voluntad para encarar la misión incumplida de nuestro tiempo. En este caso, el Sistema Nacional Anticorrupción, tan cacareado, apenas está en sus cimientos. Y aquí, pues, un mensaje desde Rompeviento a nosotras y nosotros como población. Ojalá dejemos de normalizar la corrupción. Aquí nos referimos a la institucional, pero también a la no institucional. Aquí habría que ver, por ejemplo, la nota de media semana del Reforma hablando de la ordeña de un pueblo de una alberca de diésel. Yo cuando vi la foto parecía, pues no sé, dije a lo mejor es por ahí una parte de los lagos de Montebello, alguna cosa de estas, pero no, era una alberca de diésel en donde la población con cubetas
estaba pues llevándose lo que podía de este combustible en un robo multitudinario de combustibles que se hacen en el país, no solo pues desde que se le ordeña, digamos, en cierto tipo de ductos, sino pues ya como estamos viendo, esto sucedió por ejemplo en Calpulalpan, allá en Tlaxcala, en donde pues, insisto, nos hacemos nosotros partícipes de la corrupción y así de verdad no vamos a resolver nada. Vamos a regresar con otro tema. Ahora hablemos. Los derrotados son los que dejan de luchar. Y dejar de luchar es dejar de soñar. En este segmento queremos hablar de la otra captura, ¿no? Queremos hablar de lo que sucedió viernes 15 de enero. Un personaje pues ya muy famoso para nosotros desde hace muchos años. A él le tocó pues pasta de conchos. Yo lo asocio más al desastre económico que dejó en Coahuila, a la tragedia de los mineros, a los 65 mineros muertos, aunque aquí pues en la mayoría de las crónicas que hemos visto, que hemos leído, bueno, que analizamos para el programa de hoy, pues solo uno hizo alusión al texto de pasta de conchos y la mayoría se centró en el endeudamiento que dejó en Coahuila por 36,000 millones de pesos, que ya seguramente pues ya hubo algunos gobernadores, por ejemplo el caso de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, pues ahí pues dejó creo que 33,000, o inclusive hubo algunos periodistas que dijeron que había superado a su maestro Humberto Moreira Valdés. El juez de instrucción de la Audiencia Nacional Española, José de la Mata, aceptó los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción. Estamos hablando del juez Santiago Pedraz, que con base en investigaciones de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, lo acusó y pidió prisión independientemente de otros cargos en otros países. Aquí, por ejemplo, lo están acusando de cohecho, blanqueo de capitales y asociación criminal, entre otros. Le documentaron, hasta ahora, transferencias bancarias a España por cientos de miles de euros. Es decir, estamos hablando de cientos de millones de pesos. Aunque, hay que decirlo, todavía la investigación no concluye. De hecho, empezó hace un año, por ahí del mes de marzo, según algunas crónicas, e inició precisamente por la transferencia de más de 200,000 euros. Ahorita el euro más o menos, si ustedes van a una casa de cambio, pues anda entre los 18, los 19 y en algunas casas de cambio hasta en 20 pesos. Entonces nada más multiplíquenle 200,000 por 20 y eso es más o menos es la cantidad por las cuales iniciaron la averiguación de la que estamos hablando. Algunos también columnas también inician, señalan que la investigación empezó en el estado de Texas, en Estados Unidos. Bueno, pues esta triangulación de transferencias parece ser que pues ya Moreira tenía su caminito, vio unas empresas fantasmas en Coahuila. Ahí está, por ejemplo, citan dos en particular, una que se llama Unipolares y Espectaculares del Norte y otro que se llama Negocios, Asesoría en Publicidad, ¿no? Todo esto pues en 2013, habría que ver lo que sucedió en 2014 y lo que sucedió en 2015. El hecho es que según la prensa española, Humberto Moreira robó y blanqueó 246 millones de euros que equivalen al 13% de la deuda en Coahuila. Imagínense ustedes que de cada 100 pesos que debe el gobierno de Coahuila, 13 reposan, por lo menos, digamos, pues en las propiedades de Humberto Moreira, ¿no? La investigación, insisto, que lo tiene preso, dicen la mayoría de las crónicas, inició precisamente por una petición judicial en México, en Estados Unidos. Y la pregunta, y aquí ya se me traslaparon las palabras, ¿y qué sucede en México? Allá en España ya ingresó a prisión en la cárcel de Soto del Real sin derecho a fianza, porque ya consideraron que existía el riesgo de fuga y una posibilidad de que se destruyeran pruebas. ¿Qué sucedió? ¿De qué estamos hablando nosotros de Humberto Moreira? ¿Por qué es importante detenernos en él? Los mismos datos biográficos de Moreira nos hablan de por qué es importante reparar en lo que hizo o no hizo Moreira, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos decir, como les comentaba hace rato, que en una corte del estado de Texas tiene procesos judiciales abiertos en los que se le investiga junto con su exsecretario de Finanzas, Javier Villarreal,
y el empresario coahuilense Rolando González Treviño de formar una red de corrupción que se dedicó a sacar del país, y aquí los citamos textuales, fondos que eran robados, convertidos o tomados bajo fraude al momento de la transferencia desde Coahuila hacia Estados Unidos. Al anunciar la detención de Moreira, otro punto interesante es que la Policía Nacional utilizó en su Twitter, ¿sí?, el mismo que Enrique Peña Nieto con el Chapo Guzmán. Y aquí decían: detenido en Barajas Humberto Moreira por orden de Fiscalía Anticorrupción, esta tarde pasa a disposición de Audiencia Nacional. Y la frase ahí, misión cumplida, ¿no? Aquí varias cosas sería interesante reflexionarlas, ¿no? Solo ironía digamos, del gobierno español hacia el mexicano, digamos, una burla por nunca haberlo investigado. Falló algo en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es que un golpe de esta naturaleza no me imagino, no veo la posibilidad, por ejemplo, de que el gobierno de España le haya avisado al gobierno mexicano de lo que se le venía. Sobre todo que Moreira pues iba a regresar a España. Recordemos, él tenía su residencia habitual en Barcelona. Por cierto, en uno de los sitios más caros de Barcelona, estoy hablando de donde terminan las Ramblas, digamos que está el ensanche ahí, y esa zona es carísima. ¿Será que en España, digamos, otra de las lecturas que podríamos hablar, digamos, ya al interior de ese país, no está funcionando ya, pues, nada bien Rajoy? Recordemos que ha sido más que diezmado por todas las elecciones y por todos los, digamos, acusaciones de corrupción que ha habido en contra del Partido Popular. ¿Será que en España también tiene más independencia el Poder Judicial y le asestó este golpe al gobierno mexicano? O bien, ¿qué sucede por ahí, ¿no? ¿Irá a haber algo también ahí sobre pasta de conchos, ¿no? Aquí el asunto es que apenas estaba festejando el gobierno de Enrique Peña Nieto la captura del Chapo Guzmán. Casi lo podemos ver en un partido de fútbol cuando alguien mete un gol y están ahí, gol, cuando ya le metieron otro en su credibilidad. Lo cierto es que la detención de Humberto Moreira es un golpe fortísimo al Partido Revolucionario Institucional y al gobierno de Enrique Peña Nieto. Algunos dicen que es un golpe a la corrupción. Yo digo que no llega tanto, no llega para nada, porque finalmente, y bueno, pues ojalá yo no tenga razón, pero podríamos hablar en 1 o 2 años y la corrupción, a menos que no cambiemos las cosas, va a seguir exactamente igual. ¿Por qué es importante entonces Moreira? Fíjense ustedes, él fue dirigente nacional del PRI y gobernador de Coahuila desde el 1 de diciembre de 2005 al 3 de enero del 2011. Ahí, digamos, con una serie de cuestiones que hubo ya manejándose por debajo del agua, solicitó precisamente su licencia para dirigir al PRI. Desde 2012 se le atribuyó el desfalco en la contratación de deuda pública por 35,000 millones de pesos al gobierno de Coahuila. Otros dicen 36,000 millones de pesos. ¿Cómo lo hizo? Utilizaba documentos falsos para obtener créditos bancarios. Y también falsificaba acuerdos, digamos, del Congreso, donde supuestamente se le aprobaban, digamos, pues, permisos de endeudamiento. Bueno, el hecho es que ni Felipe Calderón Hinojosa, ni Enrique Peña Nieto lo investigaron a fondo, ni lo acusaron de delito alguno, aun cuando hubo evidencias de acusaciones de corrupción por el desvío de fondos federales en su gobierno. ¿Por qué no? De esto vamos a comentar después de la pausa aquí en Rompeviento.tv.
¿Por qué en España sí y en México no? Preguntábamos en el segmento anterior, ¿conflicto de intereses? Pues yo creo que sí, ¿eh? Por lo menos hay elementos sólidos de que sí pudo haber conflicto de intereses. ¿Será cierta esa frase que dice Osorio Chong de que en México nadie escapa al imperio de la ley? Quizá lo que no oímos de su declaración es que, pues, que nadie escapa al imperio de la ley, a menos que sea del PRI, que sea de la clase política, y le entre con su moche y le entre precisamente a esta pirámide, digamos, pues de ese proceso que como en algún momento Miguel de la Madrid describió como pues el engranaje, el aceite del sistema político en México, que es precisamente la corrupción. Enrique Peña Nieto apoyó a Moreira para que fuese dirigente nacional del PRI en marzo del 2011, es decir, no terminó su sexenio como ya comentamos. Moreira, desde ahí, llevó el proceso en el que Enrique Peña Nieto fue designado candidato presidencial de unidad del PRI a la presidencia en noviembre del 2011. Es decir, eran o son muy cercanos. ¿Cuánto dinero, digamos, suponiendo que de lo que se llevó de Coahuila pasó al financiamiento de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto? ¿Cuántos hilos movió Moreira precisamente para que Enrique Peña Nieto llegara a la presidencia de la República? Interesante, por ejemplo, seguir la crónica que hace Salvador García Soto en el Universal, donde habla de que Humberto Moreira llegó a tener tanta notoriedad en los 9 meses que estuvo al frente del Partido Revolucionario Institucional. Lo describe como carismático, como franco, dicharachero, bailador, que Humberto Moreira despertó en el grupo de Peña Nieto recelos por su popularidad creciente. Ahí se hablaba de que la imagen y niveles de conocimiento de Moreira crecían peligrosamente y amenazaban con opacar al candidato Peña Nieto. Y que fue entonces cuando desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿sí? No recuerdo bien si todavía estaba José Antonio Meade o ya estaba Cordero, como escriben algunas crónicas, lo que sí era todavía en tiempos de Calderón. El caso es que pues, hubo varios funcionarios del gobierno de Calderón que eran muy cercanos del coordinador de la campaña de Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray. Ahí filtraron documentos, datos y cifras sobre el endeudamiento excesivo del gobierno de Coahuila, es decir, de Moreira. También, por esas fechas, se habían iniciado procesos contra algunos de los colaboradores que lo implicaron precisamente a Moreira en el desvío de recursos públicos. Por ejemplo, documentos de Hacienda falsificados por la Secretaría de Finanzas de Coahuila sobre recursos federales, ojo, subrayen esto, sobre recursos federales comprometidos. ¿Por qué lo subrayamos? Porque finalmente eso daba pie a que el gobierno de la República lo hubiera investigado y hubiera llegado, como dicen, hasta las últimas consecuencias. Pero ya sabemos que eso no sucede. Les decíamos también de la falsificación de decretos del Congreso de Coahuila para obtener créditos bancarios, con lo cual, pues ahí se habla de que al menos hubo 3,000 millones de pesos por esta vía. Y les decía el monto escandaloso del endeudamiento estatal. Resultado, la renuncia de Humberto Moreira a la presidencia del PRI el 2 de diciembre de 2011. Entonces, así nos dice Salvador García Soto, así se sacudieron de él. Y obviamente, pues después ya pasó lo de su beca a Barcelona, etcétera, etcétera. Lo que sí nos dice en su crónica Soto es que lo único bueno que tuvo en ese momento, y eso habría que entrecomillarlo, es que en México inició la discusión sobre el endeudamiento discrecional de los gobernadores y que esto dio lugar a la Ley de la Deuda Pública para Estados y Municipios, aprobadas por el Congreso en el año 2015 para limitar la contratación de deuda local. Eso sí, nada de investigación a fondo de parte de los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto. Obviamente, pues de Peña Nieto se entiende, ¿no? Si estamos hablando que ahí pues había una cierta integración, digamos, de recursos para lograr un fin deseado de parte de su grupo, ¿por qué Calderón no lo siguió? ¿Será que pues fue una especie de garantía, una especie de intercambio de favores para que no hubiera investigaciones post-Calderón cuando terminó su sexenio? ¿Cómo no hablar, cómo no entrarle al sospechosismo, así lo subrayo, si finalmente Moreira fue, como les decíamos, protegido y becado para irse a estudiar una maestría a Barcelona en 2012? ¿No? Y él decía, Moreira dice que fue becado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y por la Secretaría de Educación Pública. Es decir, pues ya quisiera, yo estuve de precario allá en Barcelona y me da pena decir que también, pues él está en la Universidad Autónoma de Barcelona
Moreira, eso sí, en condiciones de lujo, como les decía, en una de las zonas más caras de Barcelona, que es el Paseo de Gracia. Hay que decir también que el ex tesorero de Humberto Moreira ya se entregó, ya se había entregado en Estados Unidos en febrero de 2014, se le había acusado por lavado de dinero y entregó varios millones de dólares a cambio de su libertad condicional. El empresario coahuilense Rolando González fue detenido en Las Vegas en octubre de 2014 y él se declaró culpable en junio de 2015 y también declaró en contra de Humberto Moreira. Y aquí lo citamos textualmente. Dijo ese empresario: junto con 7 más, robamos $1.846.782 del erario de Coahuila para adquirir en 2006 varios medios de comunicación. Interesante, ¿no? A Jorge Torres, al que sustituyó a Humberto Moreira en la gobernatura, autoridades de Estados Unidos le confiscaron $2.8 millones depositados en las Bahamas y cuenta también con orden de aprehensión ahí. Esa es la, digamos, el nivel del Estado de Derecho que vivimos aquí en México y el nivel y, digamos, la prueba, una de las muchísimas pruebas contundentes que nos hablan que los gobiernos, ya sea federales, estatales, municipales, diputados, senadores, las cortes que ustedes quieran, no de carne, sino de justicia supuestamente, más que velar por el bienestar de la población, pues velan por sus propios intereses. Y si si dejáramos de ser tan pasivos y le entráramos más, pues a politizarnos y a participar en estas cosas, decía Einstein que pues para obtener resultados distintos habría que hacer cosas diferentes y yo creo que sí hay que hacerlo. Vamos a terminar con este tema y vamos a regresar con otro, el tema de los desaparecidos. Amnistía Internacional sacó precisamente un informe de la epidemia de desaparecidos en México. Cómo no recordar a Ayotzinapa, que por cierto fue el tercer punto de la editorial de The New York Times. Vamos a ver este video hecho aquí en rompeviento.tv por Dalila y Oropesa y regresamos. Familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos de manera forzada sostuvieron una reunión de más de 2 horas con la Procuradora General de la República, Arely Gómez, en la que acordaron 8 puntos. Lo que vimos hoy en la Procuraduría fueron pequeños avances que a nosotros no nos dejan satisfechos. Para nosotros estamos esperando las anheladas y sagradas palabras, misión cumplida, y todavía no han llegado para nosotros. Desgraciadamente, nosotros seguimos con nuestra desesperación y nuestro dolor en busca de nuestros hijos. De estos 8 puntos dejamos peticiones muy concretas, unas se cumplieron, algunas se llegaron a acuerdos, otras no, como lo de los militares, como el respaldo público al posicionamiento público del GI. Yo creo que eso lo estaremos valorando, si eso ya se cumplió, para la próxima reunión. ¿Cómo es posible que en 6 meses capturen al Chapo? Para nosotros es un teatro, pero para ellos es un triunfo, para ellos es una misión cumplida, y para nosotros la misión cumplida va a ser cuando sepamos en verdad lo que pasó con nuestros muchachos de la Normal de Ayotzinapa. Es que es lo mismo de siempre, reuniones van, reuniones vienen y no tenemos absolutamente nada. Que si hay avances, sí, pero son avances muy mínimos. O sea, desgraciadamente nosotros no podemos celebrar como otras personas que como dicen que misión cumplida. Nosotros no podemos, nosotros seguimos con nuestro dolor, nuestra desesperación, nuestro coraje de que por qué tanto tiempo, y después de tanto tiempo no han localizado nada, no tenemos absolutamente nada. Los 8 puntos acordados en la reunión de los padres de familia con la procuradora son: que la unidad de investigación asignada se encargue del caso en su conjunto y que la CEIDO solo se aboque al tema de la delincuencia organizada. Acceso a los expedientes de Matamoros sobre los amparos a policías involucrados en los hechos de Iguala. Que se entregue a los familiares todos los expedientes con declaraciones de los policías involucrados. Que el tercer peritaje en el basurero de Cocula se haga bajo las condiciones del GIEI. Que se den las condiciones para que los militares involucrados en los hechos declaren ante PGR en presencia del GIEI. Que recapturen a los involucrados prófugos. Que borren los documentos de la verdad histórica de Jesús Murillo Caram, o, de lo contrario, que Arely Gómez haga un pronunciamiento público en el sentido en que esa no es la verdad de Ayotzinapa.
que el equipo argentino de antropología forense participe en su totalidad en la nueva diligencia en el basurero de Cocula, que cese la campaña de desprestigio en contra del GIEI y que la PGR dé su respaldo total y público a los expertos independientes. Estamos insistiendo sobre el tema de los militares, que puedan ser entrevistados por el GIEI. Bueno, ahí se acordó un mecanismo a través del cual van a ser ellos entrevistados. No vemos tampoco una respuesta muy clara y contundente de que así sea. A su vez, los familiares de Ayotzinapa y el centro Tlachinolan denunciaron que la PGR alarga las investigaciones y al GIEI le queda poco tiempo en México. Formalismo, hay mucho formalismo en las diligencias, cada diligencia pues tiene que sujetarse a un formalismo jurídico demasiado estricto, demasiado acartonado, que para nosotros eso puede llevar en dilatar la investigación, y es lo que pusimos también sobre la mesa. Le exigimos que agilicen el trabajo, porque queda velada como la estrategia de dilatar el tiempo para que transcurra, se termine el periodo de los expertos en México, y de esa manera hay una justificación de falta de resultados. Entonces hoy queda en la mesa pendiente el tiempo que puedan estar los expertos. Al término de la reunión con PGR, los familiares de Ayotzinapa anunciaron 2 caravanas nacionales, al norte y al sur, a partir del 16 de enero del 2016, las cuales culminarán el 5 de febrero en la Ciudad de México, con un encuentro por la dignidad. Está esa convicción de los padres de familia de mantenerse al pie, de mantenerse en la lucha. Informa Daliri Oropesa para Rompeviento, televisión por internet. Epidemia de desaparecidos en México, sacó un informe de Amnistía Internacional. Eso lo vamos a comentar, lo vamos a analizar más la próxima semana. Ya lo leímos, pero queremos contextualizarlo un poquito más, analizarlo un poquito más. Aquí nada más señalar, y esto lo traemos a colación a propósito del tercer punto editorial que la estuvimos desglosando punto por punto, la desaparición y posible asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en donde el editorial del The New York Times habla de el intento a todas luces torpe de investigar la desaparición de 43 estudiantes en septiembre de 2014. Este editorial cita precisamente al grupo independiente de expertos sobre lo poco probable que era que los cuerpos hubiesen sido incinerados, tal como dice la verdad histórica del entonces procurador Murillo Karam. Aquí hay que hablar que uno de los puntos de quiebre es la negativa del gobierno a que investigaciones internacionales entrevisten a los militares, aduciendo aspectos legales y de soberanía, como si realmente, y volvemos aquí a insistir en eso, les importaran a los que están ahí en el gobierno de México, pues la soberanía, ¿no? ¿Verdad, DEA? ¿Verdad, CIA? Que aquí, bueno, Departamento de Estado, que pues nos dictan las políticas. Habría que ver cuántos agentes de estos organismos estadounidenses actúan en el país, no solo, digamos, en los términos del protocolo. Por ejemplo, pues cuántos están armados, cuántos no están armados, cuántos están en las aduanas y cuántos no. Es decir, una serie de situaciones que ahí sí, pues poco hablan, poco nos dicen de que se está vulnerando la soberanía del país. Desafortunadamente, pues tenemos más de 25 mil desaparecidos en México. Recientemente es un hecho que se repite cotidianamente y tuvimos un hecho desagradable, por ejemplo, bueno, de los muchos que hay en el estado de Guerrero. Vamos a ver este pequeño video tomado de la revista Proceso. Ahora regresamos. A ver, señores, como ven ustedes, aquí estamos, ustedes están vivos. Están vivos y se les promete que se van a ir. Sus familiares están pidiendo peticiones. También nosotros pidemos las nuestras. También nosotros estamos dolidos por lo que nos ha pasado. ¿Por quién? Por aquel señor que se dice, o más bien dicho, una mierda, porque se cubre de las espaldas de niños, mujeres violadas. Ahora bien, gobierno,
Ahora sí le está doliendo. A nosotros nos han matado niños, mujeres, violadas, muchachas, niñas violadas. Ahora sí le dolió el golpe. Aquí están ustedes presentes. Él se encarga, se siente dueño de dueño y amo de todo. Cuanta madre cierra minas, gente desempleada. Gobierno, ¿quieres paz? Pues cumple lo que dijiste, procurador. Cuando recibiste la silla dijiste que ibas a eliminar todo, pero con... Ese video lo puede ver en diversas plataformas, lo tiene en diversos medios de circulación nacional. Y pues qué terrible situación, pero no es la única. Veamos un poquito qué ha sucedido allá en Guerrero. Jueves 7 de enero, asesinato de 2 taxistas y un comerciante en el Salitre. Sábado 9 de enero, una fiesta después de una boda doble en la colonia El Progreso. Un grupo quema 2 vehículos y manda a pie a los invitados. De estos invitados que iban ahí, 22 secuestrados en Arcelia, aunque hay 5 familias que no denuncian y por eso en un inicio se habla inicialmente de 17 secuestrados. Parece ser que este grupo separa a hombres, mujeres y niños y se lleva precisamente a ellos. El viernes 15 regresaron 21. No lo hizo Eutemio Tinoco, de 50 años, porque aparentemente fue asesinado por el grupo del Tequilero, que es una célula separada de la familia michoacana. Este video que acabamos de presentarles, en él, si lo oyen completo, dura como 5 minutos. La voz que se oye estar ahí pues, haciendo preguntas, haciendo arengas, etc., le pide, primero le dice al gobierno, este golpe sí te dolió, ¿verdad? Ahora sí te dolió este golpe. Denuncia que pues, aparentemente este grupo que hace este secuestro, a ellos a su vez les matan hijos, les matan mujeres, acusa el desempleo que hay en esa región y pide cumplir las promesas al procurador del Estado y al gobernador, del que dice nunca les hacen caso. Se define como un grupo de autodefensa, dicen que no son asesinos y que por eso los van a soltar. Y exige al gobierno, empieza a entregar y agarrar a los culpables, que es el Pescado, que es el líder de la Cabeza Michoacana y de su hermano, ¿no? Queremos las cabezas, queremos verlos tras las rejas a ellos. A su vez, los familiares de los secuestrados exigen la salida de la Policía Federal porque aseguran que vieron cómo de las 4 a las 7 de la noche un grupo de más o menos 12 personas armadas, como les decía, separó a gritos a mujeres, niños y se llevó a los 22 hombres. El menor de ellos de 16 años y que los integrantes de la Policía Federal hicieron nada. El lunes 11 de enero, en la comunidad de Santana del Águila, municipio de Ajuchitlán, también en Guerrero, fueron secuestrados 5 maestros, uno de ellos director de escuela, por un comando de 30 personas armadas. De esas 30 personas armadas, pues de los 5 maestros que fueron pues secuestrados por estas personas, liberaron a 4 y 1 murió. El lunes 11 de enero, y aquí ya estamos hablando de otro estado de la República, alrededor de las 2 de la tarde, 5 jóvenes, una mujer de 16 años y 4 hombres de 24 o 27 años de edad, regresaban en un Jetta del puerto de Veracruz a su casa en el municipio de Playa Vicente, que es en la región del Papaloapa, cerca de una tienda de Chedraui en Tierra Blanca, Veracruz. Presuntos policías estatales a bordo de patrullas, al parecer pretendían revisar el auto, no se sabe bien si los detuvieron por exceso de velocidad o cuál fue el pretexto. El hecho es que minutos después, las unidades, es decir, el Jetta y las patrullas, se ponen en marcha y de los jóvenes, pues aún se sabe nada de ellos. Bernardo Benítez, padre de Bernardo y tío de José, de otros de los secuestrados, señala que nadie los atiende en la Procuraduría de Tierra Blanca. Estamos como perros, con sol, con frío, sin que nadie nos atienda, esperanzados a que alguna autoridad nos dé alguna noticia, exigiendo justicia, hartos de esta forma de vivir que nos han encajado. Terrible, terrible situación. Vamos a comentar esto más en el siguiente programa. Ahora quisiera pedir a la producción los cartones de la semana antes de que pues, se nos vaya más el tiempo.
hay unos muy, muy buenos, muy elocuentes de la realidad que estamos viendo, pues este primero de Rictus, ¿no? Donde ahí está, pues, celebrando Enrique Peña Nieto, bueno, la figura de Peña Nieto, celebrando, pues, la captura del Chapo Guzmán, el peso para abajo, bueno, la economía para abajo, y el peso que también se está yendo por un hoyo. Habría que recordar que varios memes han salido que, pues, más que detuvieran al Chapo, que detuvieran al peso, que ni con los 400 millones de dólares que está soltando la Secretaría de Hacienda del Banco de México, para ser exactos, pues han podido parar algo que pues va en una debacle que ya estaba por 18.50 pesos cada dólar. Siguiente cartón es de Broso, muy elocuente también, pues este es ineludiblemente nos habla de que no hay una misión cumplida, pero para nada. Pone hasta arriba la fotografía del Chapo Guzmán y puros signos de interrogación donde habría que llenar con las fotografías respectivas las autoridades en la nómina de Joaquín Archibaldo Guzmán Loera. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Rocha se detiene en Champaign, como se pronunciaría en anglosajón, y dice, fíjense, muy elocuente, ¿no? Esta caricatura de Rocha, ¿no? Dice, o sea, que si yo pude encontrarme con el Chapo y todas las policías juntas, ¿no? Es porque alguien se andaba haciendo el pen. Bueno, pues ahí ustedes pónganle la terminación, el sufijo de esa palabra y nos dirá lo que nos quiere comunicar precisamente Rocha. El siguiente cartón es de Magú, que también, pues aquí la mayoría son de este tema, ¿no? Aquí es un recado que le hacen al distinguido Champaign, donde le dicen, le sugiero entrevistar al Mencho en Jalisco y al Carrete en Guerrero y le agradeceré en cuanto nos haga llegar las coordenadas. Atentamente, la Procuradora General de la República. Siguiente cartón es de Magú también, y aquí está pues Enrique Peña Nieto, donde dice Kate y Penn deben ser interrogados por la CEIDO, y aquí les dicen sí, que les pregunten si quieren trabajar con nosotros, uno en el CISEN y el otro en la PGR. Irónico el Magú, ¿no? La siguiente caricatura es de Helguera, pues aquí está Videgaray con Enrique Peña Nieto diciendo, si el dólar llega a 20, pues que se vuelva a fugar, ¿no? Pues sí, como hay tanta división al interior del grupo cercano de Enrique Peña Nieto, pues así Videgaray, mejor que los trancazos se los lleve Osorio Chong y no que se los lleve la Secretaría de Hacienda, que precisamente pues se supone que está a su cargo. El siguiente cartón es de Hernández, este es muy, muy duro, ¿no? Aquí está un lector ahí, pues leyendo precisamente la noticia del Chapo, y dice, si el Chapo fuera petróleo, ¿desde cuándo nos lo hubieran dado? A propósito de todo esto de la extradición, de que si se lo llevan, de que si no se lo llevan, de que si tarda un año, de que si Enrique Peña Nieto tiene la facultad, digamos, de entregarlo al gobierno estadounidense, pues usted qué opina, ¿no? A mí me gustaría que se quedara aquí, que no fuera extraditado, porque pues esto sería una posibilidad más, o una evidencia más de la sumisión que tiene el gobierno mexicano y de la incapacidad precisamente de las cárteles del sistema carcelario en México, lo cual es cierto, pero insistimos que esto pues tendría que tener una corrección, ¿no? El siguiente cartón es de Hernández, este es muy bueno, este también habla de Moreira, de Peña Nieto. Ahí está Humberto Moreira detenido con una camiseta similar con la que se fotografió a Chapo Guzmán cuando lo tuvieron ahí en un motel durante cierto tiempo esperando que les llegaran refuerzos. Y pues por supuesto, estas dos figuras están muy vinculadas. Y curioso, ¿no? Que algunos medios de comunicación no estén dando tanto revuelo a la noticia que tiene que ver con la captura de Humberto Moreira. Parece ser que esto está circulando más en redes sociales que en los medios de comunicación. Aquí bien podríamos preguntarnos, ¿por qué será? Pues a lo mejor ese cartón nos puede dar algunos indicios de ello, ¿no? Y el último cartón de hoy es del Fisgón, este ya lo tenemos por ahí, donde dice, un médico le dice pues, a una persona de la población mexicana, dice, hay dos problemas con tu esperanza de vida. Esperanza de vida la definimos los que nos dedicamos a esto, pues como la probabilidad que tiene una persona de vivir cierto tiempo. Y le dice, el neoliberalismo te quita toda esperanza y el crimen organizado te quita toda la vida, ¿no? Habría que ver, pues ahora sí, como dicen por ahí, ¿no? ¿Qué prefiere uno, si plata o plomo, ¿no? ¿De qué lado más caliguana, como dirían en algunas partes,
o cuál es la situación que prevalece aquí en el país. Pues un poquito más nos da tiempo para hablar de lo de Arcelia. Tenemos 2 minutos más, me indican. Nada más señalar que Guerrero, por supuesto, es el estado, o uno de los estados más pues peligrosos en el país. Yo no quito la vista de lo que no sabemos que ocurre en Tamaulipas, en Veracruz, por supuesto, Puebla, Estado de México, donde, por ejemplo, los feminicidios siguen al alza, etcétera, etcétera. El hecho, regresando a lo de Arcelia, es que, pues, desgraciadamente, al señor del que estuvimos parafraseando, papá de Bernardo, digamos, de uno de los levantados o secuestrados más bien por fuerzas policiales, pues ya le habían matado a su vez a su papá, Manuel Benítez Sánchez, que él había sido 3 veces presidente municipal de Playa Vicente. Al abuelo, digamos, de uno de los secuestrados, pues ya se lo habían llevado, habían pagado el rescate, pero nunca lo volvieron a ver, desafortunadamente. Por eso, afuera de Tierra Blanca, donde pues prácticamente no los escuchaban, no les hacían caso, uno de los padres decía: aquí no hay justicia ni nos escuchan. Aquí estamos aguantando la mirada de los que sabemos que nos quieren robar, asaltar, secuestrar y asesinar. Nos miran algunos cuando pasan y sus miradas son como de quienes hacen esos trabajos. Son cabrones y nosotros somos pendejos. Somos los pendejos que decidimos ser gente honesta, de trabajo, que hemos hecho honradamente lo poquito que tenemos, mientras los cabrones, se juntan con los cabrones para jodernos. ¿Hasta cuándo? Que le vaya muy bien, que tenga muy buen inicio de semana. Siga aquí en rompeviento.tv. Mucho éxito en esta semana. Hasta pronto. Soy José Mujica, campesino para ganarme la vida, en la primera etapa de mi vida, y después me dediqué a luchar por cambiar y mejorar la vida de mi sociedad. C'est la vie, say the old folks. It goes to show you never can